a cambiar radicalmente de asunto y además que le quiero dar bien la bienvenida porque va a desarrollar una agenda aquí en Lanzarote que yo quiero conocer más porque igual le suena a ustedes el nombre. La Federación Sur Acoge, que comenzó en Andalucía, pero que se ha ido expandiendo, tienen varias décadas, más de 3 décadas de trayectoria, de recorrido, con personas migrantes, y están en Ceuta, en Melilla, también en Canarias. Lo que no sé yo es hasta qué punto aquí en Lanzarote, donde van a desarrollar su agenda, en este caso, el director general de la Federación Sur Acoge, José Miguel Morales. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, no sé si me he explicado muy bien, pero era un poco para poner, ¿no?, en situación a quienes nos escuchan. Cuéntenos un poco qué les trae a Lanzarote, si es la primera vez, que lo ignoro, o si ya han venido en otras ocasiones, y cuál es la agenda que tienen prevista. Bueno, nosotros más que venir estamos porque al ser una federación lo que ocurre es que hay asociaciones de distintos puntos que pertenecen a la federación, y aquí desde hace algo más de un año pues tuvimos la buena noticia de que la muy buena gente de Acciones Unidas, que es una entidad de largo recorrido ya en la isla, decidió sumarse a nuestra federación. Así que bueno, yo en realidad vengo a acompañar a la gente de Acciones Unidas en su trabajo, y en este caso a explicar en qué va a consistir, o lo que sabemos de lo que va a consistir esa ansiada regularización extraordinaria de migrantes. Fíjese que, porque efectivamente ustedes llevan tantísimos años dedicándose a esto, pueden ser los que más conozcan la situación real de estas personas, pese a todas las informaciones que estamos conociendo, y en eso quisiera yo preguntarle. La última noticia que tenemos a nivel internacional, que la publica hoy El País, es que la Comisión Europea advierte a España, estoy leyendo textual, que un permiso de residencia no es un cheque en blanco. El comisario de Migración, Magnus Brunner, afirma en la Eurocámara sobre la regularización del Gobierno de España, deberá asegurarse de que su decisión no tiene consecuencias negativas en la Unión Europea, dando por hecho que una regularización de personas migrantes tiene consecuencias negativas, entiendo yo, por este titular y por esa afirmación, ¿no? Pero a mí sí me gustaría saber cómo lo valoran ustedes y qué piensan ustedes de todas estas informaciones que conocemos. Bueno, estas declaraciones del comisario europeo seguramente tengan que ver con esa postura un poco cobarde que está teniendo buena parte de la Comisión Europea frente a la ola xenófoba que recorre, por desgracia, Europa. Porque en la práctica Europa es muy consciente de que conseguir que cientos de miles de personas pasen a normalizar su situación en el país, a cotizar a la seguridad social, a poder acceder a la educación a todos los niveles, es una mejora social. De hecho, la semana pasada la Comisión Europea reconoció que le pareció una buena iniciativa. Lo que pasa es que, bueno, luego con el tiempo van buscando respuestas a otro tipo de presiones, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que esto es una oportunidad de verdad de normalizar lo que ya está ocurriendo y lo que ya existe. Y es que España tiene, según la Fundación de Bancas y Cajos de Ahorros, no según el gobierno, sino según un instituto de investigación que tiene la Fundación de Cajas y de Bancos y Cajas de Ahorros, 840.000 personas viviendo en el país sin documentación. Esto es un absurdo, porque quiere decir que hay gente que está aquí, es gente que está ya contribuyendo, pero que no lo puede hacer de una manera normalizada y no puede tener un contrato de trabajo regular. Esto es lo que hay que solucionar. Así que lo que esperamos es que la regularización funcione y que nos vamos a beneficiar todos de ella. Hay que decir que la regularización de personas migrantes, aunque ahora algunos partidos y algunas fuerzas y alguna gente quiera decir que esto lo han hecho todos los gobiernos de todos los colores. Le voy a dar la palabra a mis compañeros. Valentín. Sí, buenos días, señor Morales. Pues tenemos malos tiempos, ¿no? Para la lírica, en este caso, porque, claro, he estado viendo como en las últimas elecciones autonómicas un ascenso de la ultraderecha, en este caso de Vox, que tiene un discurso bastante concreto en relación con la inmigración y que, bueno, considera que la inmigración lo que hace es traer problemas, inseguridad, etcétera,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complicado, ¿no? Habría que de alguna forma intentar que ese mensaje que yo comparto de que lo lógico es regularizar a quien ya está trabajando dentro de la economía sumergida y además porque resulta que tenemos problemas del ámbito en torno a temas relacionados con la natalidad, bueno, con una caja de la seguridad social que cada vez está más en precario, en fin, hay una serie de problemas que la inmigración pues, aportaría posibles soluciones, ¿no? Y no problemas como vende la ultraderecha. No sé qué le parece el mensaje de Vox y si están preocupados ustedes por la posibilidad de que empiecen a gobernar en determinadas comunidades autónomas y puedan cambiar esta situación, ¿no? El mensaje de Vox, una de las cosas que tiene es que es un mensaje importado. Es curioso que quienes quieren defender la pureza del país lo que están haciendo es copiar totalmente la política estadounidense y el discurso del presidente de Estados Unidos actual, ¿no? O sea, es muy llamativo esto de que querer defender a España a base de venderla a intereses extranjeros. Sí que ese sería una primera reflexión sobre la doblez o la hipocresía de ese discurso. Sobre que el día de mañana pueda haber un cambio en estas políticas de inclusión. Bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Yo aquí quiero decir que no es la primera vez que hay un partido que grita mucho y que luego cuando llega a la realidad es que España ya está compuesta en gran medida por personas que han nacido fuera de España. Es que nosotros, como recordaba su compañera, llevamos 35 años trabajando porque hace 35 años o algunos más que España empezó a ver que había un cambio en su perfil de población y que cada vez pues España está compuesta por personas que o no nacieron o sus padres no nacieron en este país. Eso ya es estructural, eso no lo va a cambiar nadie porque estamos hablando de en torno a un 20% de la población. Pero es que esto pasa en toda Europa. Entonces, cualquier gobierno que llegue y que quiera gestionar con un mínimo de sensatez va a tener que incorporar esa realidad, ¿no? Por mucho que ahora se hagan discursos muy llamativos, pero muy poco pegados a la realidad de la gente y de la población. Andrés, perdón. Andrés, toca el micro porque no se te oye, mi niño. Ah, no, es que te subí el micro que no era. Estaba perfecto, perdón. ¿Me escuchan bien? Vale, sí, hola, buenos días. Mi pregunta es una doble pregunta. Para también hacernos un poco una idea, cuando se habla de una regularización de estos, no sé, 500.000 o cuanto sea, ha dicho antes que hay incluso más, ¿no? Usted ha dicho que 800 y pico mil. Cuando se habla de una regularización, ¿cuál es el perfil de la gente que se regulariza? Porque hay mucha gente que yo creo que esa tendencia, a lo mejor, esos partidos, como se ha citado Vox u otros, pueden decir, no, es que esos son los que cuando te salen en un vídeo ahí haciendo una pelea o un tumulto. ¿Cuál es el perfil? Y luego también, por otro lado, la ley de, no sé si ahora es de extranjería o para aceptar, ¿no?, la inmigración, también un poco si es un círculo vicioso, porque es complicado contratar, ¿no?, en el destino, en el origen, luego el arraigo tiene que ser, creo que eran de 3 años, se bajó a solo 2, pero a 2 que sigue siendo mucho tiempo. No sé si esa doble vertiente, ¿quién se regulariza? Porque yo creo que entiendo que lo que va a decir es la gente que está trabajando, pero de aquella manera. Y luego, por otro lado, si el problema está en esa ley y que fue, creo, recientemente modificada, pero que quedó de forma insuficiente. No sé si es correcto lo que digo. Voy a empezar por el final porque me parece una pregunta excelente. El problema que tenemos es que, efectivamente, la normativa de extranjería en España y en toda Europa hace muy difícil poder llegar de una manera normal, segura y con los papeles en regla. El que sea indocumentado en España no es porque tenga vocación de estar en la clandestinidad, ni muchísimo menos. El que sea indocumentado en España es porque la ley de extranjería española y el conjunto de la normativa europea hace dificilísimo venir a este país a trabajar de un país que no sea europeo con un permiso de trabajo. Y esto es lo primero que tendríamos que solucionar. Efectivamente, la regularización pues, va a ser una buena medida, pero es un parche. Porque al día siguiente, ya la gente que entra en este 2026 no va a poder regularizarse y va a estar sometida a eso que usted decía, que es esperarse años buscándose la vida como pueda, en la economía sumergida, hasta que tenga 2, 3, 4, 5 años de antigüedad, según el caso, y poder regularizarse. Ese es el problema que tenemos y ese problema no desaparece, ese problema se mantiene, ¿no? O sea que efectivamente aquí tengo un problema estructural fruto de esa visión muy cortoplacista que hay todavía en la política extranjería en Europa. Sobre ¿quién se va a regularizar? Pues no se va a regularizar todo el mundo, porque esa regularización, como todas, tiene condiciones.
Una de las que puede haber efectivamente es que estén ya trabajando y su empleador les haga un contrato con todas las de la ley. Que esto es muy importante, que hay una responsabilidad. O sea, la economía sumergida se debe a que hay quien contrata el fraude de ley. Esto es lo que ahora se va a acabar y se puede exigir que le haga a la gente un contrato como tiene que ser. Ya no vale la excusa de, ay, es que no tienen papeles. ¿Vale? Esto es muy importante. También se van a poder regularizar aquellas personas que, aunque no estén trabajando, tengan menores a cargo, tengan chavales en edad escolar y convivan con ellos. Esto es muy importante porque tener niños en España que no tengan papeles de su familia, bueno, pues evidentemente es un problema. Nosotros tenemos casos de chavales que tienen un buen expediente académico en la educación obligatoria y luego no pueden seguir estudiando, o sea, no pueden crear talento para el futuro del país porque no tienen papeles. Bueno, pues esto también se va a solucionar. Yo no quiero sonar repetitiva, pero esto me interesa especialmente porque yo decía antes que ustedes tienen más de 3 décadas de andadura. Son más de 35 años, son muchas legislaturas. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que dije antes, esto de la regularización de las personas migrantes no es una cosa nueva, no es un invento de este gobierno, no es una cosa extraordinaria, aunque ahora evidentemente los discursos ultras quieren pintarlo así. Entonces, yo sí quería preguntar por la experiencia de la Federación Sur Acoge, que es verdad que empezó como Andalucía acoge, luego con la expansión pues continúa su andadura, pero usted conoce la historia. O sea, ¿qué ha pasado en anteriores regularizaciones? ¿Ha pasado? O sea, quiero decir si se han cumplido los malos vaticinios o no existían esos vaticinios negativos que existen ahora. ¿Qué ocurrió en regularizaciones? Porque entiendo que ustedes han vivido otras regularizaciones de personas migrantes que cambian completamente la situación, ¿no? Efectivamente, las hemos vivido y las hemos sufrido todas porque todas implican una carga de trabajo muy esperanzador pero enorme para nuestras asociaciones. Pues en todas siempre ha habido quien decía esto es un horror, se va a acabar España, se va a llenar de mala gente. Esto siempre ha ocurrido, no con la fuerza que ocurre hoy día porque no existían las redes sociales que, como ustedes saben, son unas grandes replicadoras de ese discurso. Bueno, eso también hay que decirlo. El papel de la prensa seria y rigurosa es fundamental para la buena información. He escuchado al principio un debate que tenían sobre eso y me parecía muy oportuno. En este caso, sobre las regulaciones anteriores, pues en el caso de Aznar, si no me falla la memoria, se hicieron 2 regularizaciones, ya la etapa anterior de Felipe González hizo alguna también, y luego posteriormente en el gobierno del PSOE de Zapatero también hubo una regularización muy significativa. Después no ha habido más porque después vino la gran crisis económica, por motivos evidentes se redujo la llegada de personas migrantes, incluso muchas personas migrantes que estaban en el país volvieron a sus países de orígenes porque aquí no tenían oportunidades. Y una vez más, las grandes cifras económicas en España han vuelto a ser fuertes y se vuelve a generar esa bolsa de personas indocumentadas. Hasta ahora todas las regularizaciones lo que han generado es más ingresos en la seguridad social, mejores ingresos por alta seguridad social, mejor funcionamiento de la economía porque se activa el empleo y una mejor situación en las calles en la medida en que la gente que no esté condenada a estar escondida, a estar en esa situación de vulnerabilidad que está sin papeles, pues puede normalizar su presencia en el país y su convivencia. Eso es lo que ha ocurrido siempre y insisto, nadie recordará que después de una regularización tan significativa como fueron las de Aznar o las de Zapatero, haya habido un incremento de problemas en el país porque no ha sido así. Vaya, hombre, está usted decepcionando a mucha gente. Porque después otro paso, señor Morales, es la nacionalización, que esto no es el caso. Aquí se está hablando de permisos de residencia y permisos de trabajo. No sé si las anteriores regularizaciones tienen algún dato, ¿no? En relación a si estas personas también quieren obtener la nacionalidad, que tiene otros requisitos, ¿no? Efectivamente, la nacionalidad es un paso muy posterior. De hecho, esto también es importante. Se ha dicho que esta regularización era para incrementar el número de votos.
Eso es una barbaridad, primero, porque para poder votar en las generales hay que ser nacional español y se tardan muchos años en conseguir la nacionalidad después de conseguir regularizarse. No todo el mundo ni siquiera la pide, porque bueno, eso es una opción personal, no es una obligación. Y además hay que decir que la gente extranjera también vota de muchos colores distintos, ¿eh? ¿No? Eso es eso por ejemplo es una falacia. Y efectivamente, en el caso de la nacionalización, ya veremos esto en qué medida el día de mañana, pasados 5, 6, 10 años, pues se incrementa la solicitud de nacionalizaciones, ¿no? También hay que decir que esta medida lo que hace es abreviar el sufrimiento. ¿En qué medida lo digo? Porque la gente que está indocumentada, después de pasar, en algunos casos, 5, 6, 7 años en la economía sumergida, mal que bien van poco a poco consiguiendo la documentación. O sea que el que está indocumentado hoy hará todo un proceso de limbo jurídico, estando indocumentado, viviendo pues con empleos muy precarios, hasta que pasados bastantes años consiga la documentación. Esto lo que hace es acortar ese periodo, ¿vale? Y eso también hay que decirlo, que esto lo que hace es reducir sufrimiento en la gente, porque la gente al final apuesta y pelea con uñas y dientes por poder conseguir una situación vital y familiar medianamente digna, ¿no? Entonces, la nacionalización es una cosa que va a mucho más largo plazo, que en unos casos se pide, que en otros no. Hay gente que lleva aquí, yo tengo amigos que llevan aquí 30 años y no han pedido nacionalidad porque no lo han considerado necesario. Bueno, pues ya está. Ya una última pregunta antes de terminar. Valentín, gracias, que te tienes que ir. Gracias. Una última pregunta antes de terminar, porque también sé que va a estar con mi compañero Andrés Martínón en la tele, pero claro, entiendo que este dato igual no debería preguntárselo a usted, pero por si acaso lo tenga. Me hablaba de que vienen a acompañar, ¿no?, la labor de acciones de la Asociación Acciones Unidas en Lanzarote, y entiendo que conoce, ¿no?, la singularidad de Canarias. Una de nuestras particularidades ha sido siempre pues ser multiculturales, y en Arrecife, en Lanzarote, convivimos muchas nacionalidades. Yo no sé si ustedes tienen constancia de hasta dónde podría elevarse, igual como digo, Acciones Unidas tiene más ese dato, ¿no?, pero ¿cuántas personas en Lanzarote podrían estar en esa situación que se podrían beneficiar de esa regularización? A ver, este dato es difícil que lo tenga nadie porque precisamente al estar las personas indocumentadas son invisibles para el Estado. Esto es una de las ventajas de que documentar a la gente, que sabemos quiénes son, dónde están. O sea, esto es muy importante, ¿no? Una documentación, un proceso de documentación también es un proceso de que el Estado pueda hacer su trabajo de servicios y de seguimiento a la población. Entonces, el reto precisamente de calcular cuánta gente indocumentada es que al estar indocumentada no sabemos dónde está. Nosotros calculamos, estimamos, pero de una manera muy grosso modo, y en fin, ayer hacíamos un trabajito en esa dirección, que podemos estar hablando de que en la isla puede haber unas 3.000 personas en esa situación. Vale. De cuántas de ellas puedan beneficiarse, eso sí que no lo podemos saber de ninguna de las maneras, porque la regulación va a tener condiciones, las condiciones todavía no están cerradas, están en proceso de trabajo por parte del gobierno, y por tanto no vamos a ver cuántas de esas personas pueden beneficiarse de esta medida, pero nosotros deseamos que sea cuantas más mejor. Claro, me habla de unas 3.000, es imposible saber este dato certero precisamente por lo que comenta, para eso la regularización, pero sí que es verdad que los colectivos son la única vía, digamos, que tienen estas personas que no están en una situación regular a la que agarrarse, y en la que sí se podría medir un poquito cuántas podrían ser, pero aunque le cojo esas palabras de que no es un dato cerrado, ni muchísimo menos, por la dificultad que tiene. Pero ustedes, por ejemplo, desde la Federación Sur Acoge, pues son una oportunidad para estas personas, la única oportunidad quizá que tienen algunas personas para agarrarse a algo en un país al que llegan, que no conocen a nadie, y vemos los muros, ¿no?, a los que se enfrentan, que todo el mundo dice que... Todo el mundo no. Mucha gente le gusta decir que vienen a aprovecharse, que se aprovechan de cosas y tal. No te puedes aprovechar si no tienes papeles. Así es. Es que... Efectivamente. En fin. Sí. Pero bueno, José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge, un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes.